Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estoy a la orden. Buenas tardes, don Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ronald? Voy a poner los audífonos. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Coca. ¿Cómo ha estado? Aquí a la orden. Ya veo que está ahí también Gracias. Willy, Pablo, Aldo, Josi. Muy bien, vamos. Buenas noches. Vamos a entrar al tema de la Eucaristía, la primera parte. Voy a ponerles las diapositivas ahora mismo. No voy a contar una cosa. Bien, vamos a empezar ya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muy bien. El tema de hoy vamos a empezar a estudiar la Eucaristía. Va a haber 3 clases, por lo menos, dedicadas a la Eucaristía, para poder acercarnos a este gran misterio y poder entender y agradecer este don del que el Señor nos hace partícipes, siempre inmerecidamente, como todos sus dones. Bien, entonces siempre que se hace la celebración eucarística, la celebración litúrgica de la iglesia, el ministro, pues el sacerdote, ha de estar con la disposición de hacer lo que Jesucristo hace. Y por tanto, ese hacer lo que Jesucristo hace requiere de parte del sacerdote, pues tener actualizada su intención o tenerla por lo menos virtual. Entonces ocurre que en la celebración, Cristo entero se hace presente. ¿Y qué quiere decir Cristo entero? Quiere decir su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo su sacrificio redentor, toda la plenitud del misterio pascual que abarca la pasión, la muerte, la resurrección. Bueno, todo eso no es un acontecimiento pretérito, sino un acontecimiento que misteriosamente se hace presente, es decir, se prolonga en el espacio y en el tiempo y somos admitidos. Bueno, por eso la presencia de Él no es estática ni es pasiva, porque no está presente como puede estar un objeto. En la iglesia hay muchos objetos que están pasivamente presentes y no saben dónde están, ¿verdad? Por tanto, estamos ante una presencia que es activa.
¿Y esto qué lleva consigo? Pues que todo el dinamismo de su amor salvador nos invita en la Eucaristía a que tengamos una actitud acogedora, acoger la salvación que se nos ofrece. Pero acoger la salvación y acoger el don que nos quiere hacer de su cuerpo y de su sangre, y nos lo quiere hacer como lo que es, como un elemento de vida eterna. Por tanto, recibir ese don requiere estar en unas condiciones de gracia, de respeto, porque no vamos a recibir ese don si estamos en pecado, sería un sacrilegio. Bueno, entonces, ¿esto qué lleva consigo? Lleva consigo entrar en una doble corriente de comunión. Primera, comunión con Él, con su persona, con su sacrificio, y luego en comunión con todos los miembros del cuerpo místico, que es la iglesia. Pero en el cuerpo místico hay iglesia purgante, hay iglesia militante y hay iglesia triunfante. Entonces estamos en comunión con todos los santos, con todos los cristianos, con todos los que están en el purgatorio, con todos los que están en el cielo. Bien, entonces se usan diversos nombres para referirse a la Eucaristía. Y hay nombres que recuerdan el origen del rito, como los que tienen aquí ustedes puestos en pantalla. Hay otros nombres. La palabra Eucaristía es una palabra griega que quiere decir acción de gracias. Y se usa también el nombre de fracción del pan. ¿Por qué? La fracción del pan está simbolizando la muerte de Cristo, separación del alma y del cuerpo. Se habla de un memorial, no como si la palabra memorial fuera un recuerdo de algo que ya pasó, simbólico, sino memorial en sentido bíblico, hacer presente de modo misterioso. Actualizar, que quiere decir poner en acto. Bien, pasión, muerte, resurrección del Señor, la última cena. Hay otros nombres que lo que hacen es subrayar el carácter de sacrificio que tiene la Eucaristía. Y por eso se utiliza la expresión el santo sacrificio de la misa, el santo sacrificio del altar, hostia, que quiere decir víctima inmolada, y se usa precisamente para referirse a la Santa Misa. Bueno, claro, ustedes ven que el sacerdote está agarrando la custodia con un paño de hombros, cuyo nombre es todavía más sacro, porque paño de hombros en el lenguaje litúrgico se dice velo humeral, un velo que cubre los hombros. Humerus es hombro. Bien, ¿y por qué? Porque no toca directamente la custodia con sus manos. Está ilustrando a los fieles, está haciendo una catequesis del respeto que merece la Sagrada Eucaristía. Y son las manos consagradas del sacerdote. Bueno, entonces, otros nombres lo que hacen es expresar la presencia real de Cristo bajo las especies sacramentales que ya han sido consagradas. Por tanto, dejó de haber pan y dejó de haber vino. Y en lugar del pan y del vino, ahora lo que hay es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Bueno, entonces es una presencia que está oculta a nuestros ojos, pero es una presencia real. Jesús mismo emplea la expresión el pan del cielo. Y cuando usamos la expresión el Santísimo Sacramento, nos estamos refiriendo a un sacramento. Si todos los sacramentos son santos, este es santísimo. Santísimo porque contiene al Santo de los Santos. Contiene al Dios encarnado. Glorioso, porque Jesús en la Eucaristía está glorioso. Claro, pero sus llagas no las dejó atrás. Por tanto, Él cuando se presenta resucitado, presenta también sus llagas y las presenta a los fieles,
a los apóstoles y se las presenta siendo ya glorioso, como quien dice, mira, toda tu vida vas a tener vulnerabilidad, pero tus llagas se van a convertir en gloria. Ten paciencia. Bueno, hay otros nombres que hacen referencia a los efectos que causa la Eucaristía en cada persona y en toda la iglesia. Por eso decimos pan de vida. Pan de los hijos, cáliz de salvación, viático. Se da la comunión en forma de viático a un moribundo. Y darle la comunión en forma de viático quiere decir que hay un rito especial en el que se le hacen las 3 preguntas sobre la fe antes de darle la comunión, con el fin de que aquella persona haga un acto de adhesión a las verdades centrales de la fe. Bien, mientras llega a la patria definitiva. Entonces, mediante la Eucaristía nos unimos a Cristo. Estamos en una comunión personal con Jesucristo. Esto significa que hay una intimidad con Él, que es la sabiduría de Dios, y que por amor se ha hecho hombre, y que por amor nos ha dado su cuerpo y su sangre. Pero el Cristo total, San Agustín llama Cristo total a la iglesia entera, incluyendo su cabeza. Por tanto, el Cristo total es Cristo en persona que preside la iglesia, y con Cristo en persona se da la comunión eclesial, la comunión en Jesucristo. Bueno, entonces hay otros nombres que designan con la palabra misa a la celebración eucarística. La palabra misa viene del latín missus, que significa enviado. Por tanto, la palabra misa también significa envío. Por tanto, si hemos recibido un mensaje en la misa, somos enviados a transmitir ese mensaje, a llevar ese mensaje a otros. Por eso es que se despide a los fieles. En latín se dice ite missa est. Pueden irse porque la misa ya terminó. Traducido al castellano de una forma no literal, pueden irse en paz. Bien, pero el pueden irse en paz, si lo asociamos a la expresión latina ite missa est, que se puede cantar, estamos asociándolo al envío. Ya hemos recibido el don, somos enviados a distribuir el don. El don, hemos recibido la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. No podemos distribuir la Eucaristía si no somos ministros ordinarios o extraordinarios de la comunión, pero podemos distribuir la palabra. Bueno, hablemos de la Eucaristía en el orden sacramental de la Iglesia. Entonces, ¿en qué lugar está la Eucaristía? En el elenco de los sacramentos, porque cuando uno hace la lista de sacramentos no empieza por la Eucaristía, empieza por el bautismo. Entonces, vayamos a ver por qué la misa es la cumbre de todos los sacramentos, porque es la cima. Entonces, es que el amor de la Santísima Trinidad por nosotros hace que de la presencia de Jesús en la Eucaristía nazcan todos los bienes para la iglesia y para la humanidad. De ahí que todos los demás sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Y que digamos que este es el sacramento más excelso, porque en este sacramento se contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Ahí está Cristo mismo, que es todo el bien espiritual de la iglesia. Es nuestra Pascua. Ha sido vivificado y vivificante porque el Espíritu Santo desciende sobre los dones en cuanto el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas y por tanto nos da vida y nos vivifica. Bien, al hacer presente verdadera, real y sustancialmente a la misma persona de Jesucristo, al Verbo encarnado y glorificado, el Verbo del Padre eterno, lo hace presente con la potencia salvífica de su amor redentor. O sea, que no hace presente a Cristo
de una manera simbólica, no. Es que nos introduce en el misterio de Cristo. ¿Y para qué? Para que nosotros, entrando en la dinámica de su amor, estemos en comunión con Él y vivamos por Él y en Él, que al fin y al cabo es lo que se dice en el embolismo previo al Padre Nuestro. Por tanto, afirmamos que la Eucaristía es la cumbre hacia la que convergen todos los demás sacramentos. Es la fuente y es la cima. La palabra cima con C es cumbre. La palabra cima con S es barranco. Aquí estamos hablando de la cima con C, de la cumbre. Y esta cumbre es una cumbre en la que converge en el orden espiritual de cada uno de los creyentes, en su crecimiento. Por eso es que uno no puede crecer si no recibe la Eucaristía. Y la debe recibir por lo menos espiritualmente, porque si uno no está en gracia, pues no se puede confesar porque vive en una situación irregular. Y mientras no resuelva la situación irregular, no se puede confesar, no puede recibir la absolución. Entonces, esa persona tiene que, por lo menos espiritualmente, querer recibir a Jesús. Bien, entonces todos los demás sacramentos y todas las obras de la iglesia están ordenadas a la Eucaristía, porque el fin de todos los demás sacramentos se alcanza en su máxima expresión en la Eucaristía, porque la Eucaristía lleva a cada persona a la unión con Cristo. Entonces, ahí en la Eucaristía, por eso estamos afirmando que recibimos un don excelso, un don sublime. Entonces, la Eucaristía solo puede ser consagrada por un ministro válidamente ordenado. Por tanto, un diácono no puede consagrar la Eucaristía. Un fiel corriente, aunque pronuncie las palabras de la consagración, no consagra la Eucaristía. Recientemente alguien me enseñó una propaganda, un flyer de una iglesia evangélica en Guatemala que se llama Kit para la Pascua. Y entonces pues, te vendían un kit en donde había un poquito de pan, unas galletas y un poquito de vino. Entonces, según ellos, es la Eucaristía. Ciertamente eso es un símbolo, dijéramos, mercantilizado, que la Eucaristía no tiene precio. Bueno. Entonces, la Eucaristía no sustituye a ningún sacramento, aun cuando ella contiene a Cristo, que es la fuente, y a través de esta fuente llega la vida divina a toda la humanidad, y aun cuando es el fin hacia el que todos los sacramentos se ordenan, pero no sustituye a ningún sacramento. Y este es el motivo por el cual desde los primeros siglos del cristianismo se considera que el bautismo y la confirmación son preparación para participar en la Eucaristía, son como disposiciones del alma para entrar en comunión sacramental con el cuerpo de Cristo y con su sacrificio, y para insertarse más vitalmente en el misterio de la iglesia y el misterio de Cristo. Entonces ustedes ven he tomado las fotografías de internet del momento de la epíclesis, así se llama en griego, este gesto de imponer las manos sobre el cáliz y sobre la hostia, pidiéndole al Espíritu Santo que descienda su poder, su fuerza, para que esos dones se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. La epíclesis es un momento muy importante, es una oración de súplica para que venga el Espíritu Santo. Bien, entonces cuando Jesús anuncia en la sinagoga de Cafarnaúm que va a dar su cuerpo y su sangre como alimento y como bebida, falta todavía un año para que Él muera, para la Pascua definitiva. Y ese anuncio a algunos los escandaliza,
Y resulta que el anuncio lo hace después de haber convertido el pan y el vino, perdón, después de haber multiplicado los panes y los peces y de haber saciado el hambre de la gente. Y Jesús aprovechó el signo de la multiplicación de los panes y de los peces para hacerles ver que si aquello había sido posible es porque Él es Dios y porque la misión de Él es darnos el pan de vida. Y por eso promete la Eucaristía después de haber realizado aquel milagro que tenía la gente muy, dijéramos, atraída, porque es un portento. Entonces dice ahí en la sinagoga de Cafarnaúm que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo el capítulo 6 de San Juan está dedicado a la Eucaristía. Y dice, y yo lo resucitaré en el último día. Y explica por qué. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, comer su carne y beber su sangre podría darnos repugnancia si no estuvieran bajo las apariencias del pan y del vino. Y el Señor lo sabe y por eso nos da su carne y su sangre bajo las apariencias de las especies sacramentales. Pero creemos firmemente que ahí hubo pan y ya no hay pan. Y que lo único que se mantiene son los accidentes, el color, el olor, la cantidad, el sabor, pero que aquellos accidentes ya no están en la sustancia del pan, porque toda la sustancia del pan se ha convertido en la sustancia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Un misterio al que llamamos transubstanciación. Entonces, permanecer en Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y Jesús dice, igual que el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Ven ustedes en esta fotografía de la derecha, están viendo a unos diáconos que van. La vestidura del diácono se llama dalmática y ahí la están viendo. Tiene mangas y las tiene en forma cuadrada o rectangular. Y tiene un corte también rectangular, el atuendo. Bien, pues los diáconos están saliendo de la sacristía hacia el altar de la Basílica de San Eugenio para ser ordenados presbíteros. Es decir, les falta recibir el segundo grado del sacramento del orden. Si vamos a los evangelios, a los 3 evangelios sinópticos, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, los 3 narran la institución de la Eucaristía. Y San Pablo habla de la institución en la Primera de Corintios capítulo 11. Bien, San Juan no nos habla de la institución. San Juan en el capítulo 6 recoge la promesa de la institución. Como los otros ya la han narrado, él no ve necesario narrar la institución, porque ya ha sido abundantemente narrada por los otros 3 y por San Pablo. Entonces, cuando Jesús celebra la última misa, lo hace en el contexto de la Pascua judía, pero un contexto en el cual él sustituye unos elementos. Por ejemplo, no hay cordero en la mesa, porque el cordero está sentado en la mesa. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo. Entonces, resulta que esta última cena es la primera Pascua cristiana. Ha empezado siendo la última Pascua judía y ha dado lugar, por los cambios que ha hecho Jesús, a la primera Pascua cristiana, un cambio radical. Bien, en el centro se encuentra el Cordero de la antigua Pascua. No está el Cordero de la antigua Pascua. Está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Cristo. Por eso es que no hay cordero en esa última cena. Hay hierbas amargas, eso sí, que es lo que había en la última cena, en la cena de los judíos, y ahora tenemos su cuerpo entregado y su sangre derramada.
Eso es lo que tenemos. Y el cáliz que Jesús usa, el santo grial, es convertido, el contenido es convertido en el cuerpo de Cristo. Y ahí donde está el cuerpo está la sangre. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué se hace la doble consagración? ¿Y por qué se consagra el pan y el vino? Para significar, Jesús lo hizo, consagró el pan y el vino. Entonces, por un lado, la fidelidad a lo que Jesús hizo, y por el otro lado, para significar también que la sangre y el cuerpo se han vertido completamente por nuestra redención. Entonces Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, está anunciando y está realizando la nueva Pascua, está anticipando de modo sacramental lo que va a ocurrir el Viernes Santo y lo que va a ocurrir el Domingo de Resurrección. Bueno, ustedes ven a estos dos sacerdotes jovencitos, probablemente recién ordenados, ¿verdad? Y el sacerdote se ordena principalmente para celebrar la Eucaristía. Esto es lo principal que tiene que hacer el sacerdote. Bien, aquí ven ustedes un sagrario en forma de paloma. En algunos lugares existen estos sagrarios que se llaman colomba eucarística. En el pecho tiene una puertecita que se abre para sacar un copón pequeñito donde está la Eucaristía. ¿Y por qué tener un sagrario en forma de paloma? Porque ahí el Espíritu Santo actúa de modo conjunto con el Hijo. La misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son conjuntas. Bien, cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, está instituyendo a los sacerdotes y dándoles el poder, es decir, los está consagrando sacerdotes y les está dando el poder de transubstanciar. Por tanto, el poder sobre su cuerpo sacramental. Por tanto, les da también el poder sobre su cuerpo místico. Bien. Entonces, cuando da ese mandato, nos está pidiendo que correspondamos a su don y que lo representemos sacramentalmente. Esto no es una comedia. Representarlo es hacerlo presente. Hacerlo presente. Reiterar su presencia no de un modo simbólico como quien trae a la memoria un recuerdo bellísimo de la antigüedad, sino como quien lo está viviendo. Por eso el sacerdote usa las palabras en primera persona del singular. Y dice, esto es mi cuerpo. Eso es lo que dice. Bueno, entonces fíjense ustedes que la presencia de ese cuerpo entregado y de esa sangre derramada, la presencia de su sacrificio en remisión de nuestros pecados, eso es lo que ocurre sobre el altar. No es que se vuelva a matar a Cristo, no, Cristo murió una única vez. Es que se perpetúa sobre el altar, poniendo entre paréntesis los 21 siglos y metiéndonos en el primer Jueves Santo de la historia. Por tanto, Jesús cuando dice haced esto, se lo está diciendo a los apóstoles que están ahí. No hay nadie más que ellos y a sus sucesores en el sacerdocio. Fíjense ustedes cómo tiene el Papa la hostia en sus dedos. Entonces, al hacer este gesto, es un gesto de estar entregando, va a poner la hostia en los labios, en la lengua de la persona. Hay gente que todavía tiene temor de recibir la Eucaristía en la boca, porque teme que el sacerdote va a estar en contacto con la saliva de las otras personas. Pero el sacerdote es muy cuidadoso para no estar en contacto con la saliva y simplemente depositar la Eucaristía. Por eso la gente saca la lengua, la estira.
Bien, entonces Jesús les confía la potestad de celebrar la Eucaristía y determina los elementos fundamentales del rito, que son los mismos que él empleó. O sea, ¿qué empleó él? Pan de harina de trigo, vino de uvas, eso es indispensable. No se puede emplear otro elemento, no se puede emplear pan de tortilla o pan de arroz o pan de cebada, no, tiene que ser de harina de trigo. Y el vino no puede ser de naranja, ni de melocotón, ni de jocotes marañones, ni de nance, tiene que ser vino puro de uva. Luego más elementos, la plegaria de acción de gracias y de bendición, la consagración de los dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y la distribución y la comunión con el Santísimo Sacramento. Estos son los elementos esenciales. ¿Y qué ordena a los apóstoles y en ellos a los sucesores de los apóstoles en el sacerdocio? Que celebren este memorial que sustituye al de la antigua Pascua judía. Por tanto, nosotros celebramos la Pascua todos los días, de modo muy intenso los domingos. Entonces, este rito memorial tiene mucha eficacia porque ayuda a toda la comunidad, no solo al recuerdo en la memoria, no, ayuda a comprender que el amor redentor de Cristo está ahí, que sus palabras están vigentes y sus gestos de la última cena. Es que no es solo eso, es mucho más que eso, mucho más que eso. Por tanto, no es solo recordar, sino que además es que aquí, como estamos ante un sacramento de la nueva ley, se hace objetivamente presente aquella realidad significada, se hace objetivamente presente a Cristo, nuestra Pascua, y su sacrificio redentor, y somos involucrados en ese sacrificio. Entonces la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, celebra la Eucaristía y empieza a celebrarse en Jerusalén, y en Troade y en Egipto y en todos los lugares a donde llega el cristianismo. Podemos decir entonces, sin duda, la Virgen asistió a la celebración de la Santa Misa con los apóstoles. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, es cuando los discípulos, los cristianos, se reunían para partir el pan. No se olviden que Jesús fue reconocido por los discípulos de Maús al partir el pan. Y desde entonces y hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se perpetúa y es la misma estructura en toda la Iglesia universal, la misma estructura de fundamental, liturgia de la palabra, liturgia del sacrificio. Bueno, esto es maravilloso y esto no le gusta al demonio. Entonces, elementos esenciales, la asamblea de los discípulos de Cristo convocada por él, reunida en torno a él, el poner en acto el nuevo rito del memorial, hay que tener la intención de hacer lo que hace Cristo, de hacer lo que hace la Iglesia. La asamblea cristiana que celebra la Eucaristía se debe manifestar de modo jerárquico. Si está el obispo, él es el que preside. Si no está el obispo, un presbítero es el que preside. Entonces preside sacerdotalmente, como sacerdote consagrado, ordenado, y preside él la celebración eucarística actuando en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. Él actúa en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. Luego, en orden jerárquico, sigue el diácono. Y después vienen otros ministros y los fieles que están unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Pero ¿quién es el que estrictamente debe estar en el presbiterio? El presbítero y el diácono. Por supuesto, si está el obispo, el obispo. Es decir, los demás estarán parcialmente en el presbiterio porque han sido convocados para ser lectores, porque han sido convocados para distribuir la Eucaristía,
pero nunca van a concelebrar estrictamente hablando, porque no son sacerdotes ni sacerdotisas. Entonces, todos los miembros han de participar con 3 notas: consciente, devota y activamente. Y además dignamente. Y tienen que participar en la liturgia eucarística, pero cada uno según el modo propio, según la función que les corresponde. El sacerdote como sacerdote, por tanto, debe llevar los ornamentos sagrados. Y si no lleva los ornamentos sagrados y pretende celebrar la Eucaristía reduciendo los ornamentos sagrados a su antojo, bueno, pues ese mismo sacerdote hace un mal servicio a los fieles, porque celebrar celebró, sí, pero no dejó ver a los fieles aquellos ornamentos que ilustran distintos aspectos de la pasión del Señor. El diácono tiene que estar como diácono. ¿Y qué es lo que le corresponde al diácono? Proclamar el evangelio. Se le puede pedir que haga la homilía, distribuir la comunión. Él es ministro ordinario de la comunión. Y luego, pues tendrán que estar en la iglesia el pueblo entero. El pueblo entero que manifiesta en ese triple amén, el previo al Padre Nuestro y luego en el amén cuando reciben a Jesús y se le dice el cuerpo de Cristo, manifiestan que creen y manifiestan que sí, que están participando, que están ahí presentes, vivos, con todo el alma y con todo el cuerpo. Pero cada uno tiene que estar en su lugar sin permitir confusiones, sin dar lugar a confusiones, porque el acólito no es sacerdote, porque el ministro extraordinario de la comunión no es sacerdote, porque el lector no es sacerdote. Por tanto, la distinción neta y clara entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles hay que dejarla clara también de modo evidente por las formas de comportarse, por el atuendo que se utiliza. Y luego viene el diácono, que tiene un ministerio específico, y hay otros posibles ministros. Puede haber lectores que se les ha conferido ese ministerio. Es un ministerio no ordenado. Puede haber acólitos que se les ha conferido el ministerio del acolitado, como se hace con los seminaristas. Los seminaristas reciben esos 2 ministerios, el lectorado y el acolitado. Bueno, entonces los fieles corrientes no pueden estar de la misma manera como está el sacerdote y el diácono, porque el sacerdote está actualizando el misterio, el diácono está colaborando con él en esa actualización y los fieles participan como lo que son, como fieles cristianos. Entonces, el único que puede decir las palabras de la consagración es el sacerdote, si está válidamente ordenado, y por eso es el único que puede consagrar de modo válido, porque él pronuncia en la persona de Cristo, impersonando a Cristo, las palabras de la consagración. Ninguna comunidad cristiana puede darse a sí misma el ministerio ordenado. Es decir, imagínense ustedes que en una parroquia la gente por aclamación quiere que sea ordenado sacerdote Pepito Pérez y deciden imponerle las manos todos y ya quedaste ordenado sacerdote. Pues no, porque esa imposición de las manos no confiere nada. Por tanto, ellos no tienen por qué imponer las manos y mucho menos para ordenar a un sacerdote. Tiene que ser el obispo. Y el obispo lleva un anillo y una cruz pectoral. Y si es arzobispo, lleva también un palio, que es el que tiene alrededor del cuello. Este arzobispo que tiene la patena con el cuerpo de Cristo en este momento, en la fotografía anexa. Bueno, entonces estamos ante un don de Dios que se recibe siempre a través de los sucesores de los apóstoles. Es decir, los obispos suceden al colegio apostólico. Entonces es el obispo el único que puede establecer un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden.
el único que le puede otorgar el poder de consagrar la Eucaristía, el único que le puede dar las licencias ministeriales para que ejerza el ministerio. Entonces hay dos grandes momentos que forman parte de un único acto de culto, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra comprende la proclamación, la escucha y la acogida de la palabra de Dios. Los fieles están de pie en el Evangelio, están sentados en la primera lectura y en el Salmo y participan, no solo porque escuchan, pueden cantar el versículo del Salmo, que es una forma de participación, y si no, por lo menos rezarlo. Y luego dicen, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, todo eso forma parte, es una preparación para entrar a la liturgia eucarística. Es decir, la liturgia de la palabra, que lleva consigo la homilía, sirve para encender los corazones y preparar a los fieles a entrar en la liturgia eucarística, que es la liturgia del sacrificio. Entonces la liturgia del sacrificio comprende la ofrenda del pan y del vino, la anáfora, que es lo mismo que la plegaria eucarística. Hay 4 plegarias eucarísticas autorizadas, habituales, y hay otras plegarias eucarísticas que se llaman de la reconciliación o de la misa con niños, y luego la consagración y la comunión. Bueno, entonces estas dos partes están delimitadas por unos ritos de introducción y de conclusión. Hay unos ritos de introducción a la misa y hay unos ritos de conclusión de la misa. Bien, aquí ven ustedes en la foto al Padre Stu. Habrán visto la película del Padre Stu, el milagro del Padre Stu. Está muy bien hecha la película. Lamentablemente el lenguaje que usan en la traducción es muy vulgar, pero quitando eso, que quizá lo que quiere poner en evidencia es cómo se ha desacralizado también en el lenguaje la forma de expresarse de las personas. La película está bien hecha y tiene un buen mensaje. Ahora, es que ni un sacerdote, ni un diácono, ni el pueblo pueden añadir o quitar a su antojo lo que está establecido por la Iglesia en la liturgia de la Santa Misa. Eso es fijo, solo la Santa Sede lo puede cambiar. Entonces, repito que los elementos esenciales y necesarios para constituir el signo sacramental de la Eucaristía son pan de harina de trigo. No puede ser tortilla. No es que con pretexto de que aquí la gente solo come tortilla, vamos a usar una tortilla. No se puede. Es inválida la consagración. Es que aquí no hay vino de uvas, pero hay muchos nances porque es un clima tropical. No es válido. Hay que importar el vino de uvas. Hay que usar las palabras consagratorias, se pronuncian en la persona de Cristo y hay que usarlas dentro del contexto de la plegaria eucarística, no fuera de él. Y ustedes se habrán fijado que cuando las pronuncia más despacio y en voz todavía más alta. Está subrayando de esa manera ese cambio que está ocurriendo ahí. Entonces, gracias a las palabras de Jesús y al poder del Espíritu Santo, el pan y el vino se van a convertir en unos signos eficaces. Hay un cambio que está en el plano ontológico, no son solo que cambien de significado, no, es que cambian en el plano del ser, dejan de ser pan, dejan de ser vino, empiezan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nosotros no decimos transignificación, no, porque no están cambiando de significado. No es el mismo pan cualquiera que ahora cambió de significado porque lo usamos para esto. No, no, no. Entonces, para esto nos ayuda a ver que el sacerdote utiliza un pan especial que no tiene levadura, porque Jesús usó un pan sin levadura y que tiene una forma especial, una textura especial y que es de color blanco, porque como es de pura harina de trigo y no tiene ninguna otra mezcla, por eso es blanco y como no tiene levadura, no fermenta. Entonces ahí está el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo.
Ahí está su persona y su sacrificio. Ok, estos son los textos bíblicos que les sugiero leer de esta clase. Como dije, es la primera de una serie de 3 clases sobre la Eucaristía. Ya con esto que he dicho, pues están en condiciones ustedes de preguntar lo que quieran. Vamos a ver si alguien quiere tomar la palabra. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Soy Juan Iriarte. Hola Juan, ¿cómo estás? Sí. He sido muy afortunado en conectarme. Un día se me terminó la batería y hoy me costó bastante ingresar, pero Aquí estás. culpa Muy mía, bien. ¿verdad? Estamos. Muy bien. Me alegra oír que son varias clases, Sí. ya que probablemente me perdí algo, no probablemente, sino seguramente me perdí algo muy importantísimo en su introducción. Espero Ok. que no se van a cansar de mí Sí. y muchas gracias por haber sido invitado nuevamente a este Zoom, a estas charlas, a pesar de mi irregular asistencia. Bien, no Muchas te gracias preocupes. por todo. Bienvenido. Muy bien. Gracias, Juan. Pregunta Juan Antonio Rivera Ticas. Dice, ¿y qué pasa con los que son alérgicos al gluten? Pues que se consagran, pueden comulgar con solo la sangre de Cristo o pueden comulgar con un pedacito de hostia. O si tiene el sacerdote hostias que no tengan gluten, pues también puede ser así. Pero normalmente yo lo que he visto es o que comulgan con la sangre o que comulgan. Ahora con todo el problema de la pandemia no se podría beber de un mismo cáliz, ¿verdad? Entonces un pedacito de la hostia. Muy bien, Juan Herrera y luego Juan Miguel. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Yo tenía una pregunta sobre las iglesias evangélicas de los hermanos separados. Sí. Si hay alguna iglesia que tenga también la misma tradición o conozca. Yo había escuchado que los luteranos tenían Eucaristía. No sé si Ellos será... tienen lo que llaman Santa Cena, pero ellos no consagran porque ellos perdieron el sacerdocio. Lutero abolió el sacerdocio. Entonces, aunque tienen ordenación sacerdotal y tienen obispos, como perdieron la sucesión apostólica, no tienen sacerdotes. En consecuencia, no consagran la Eucaristía, no tienen poder para consagrar. Los anglicanos también perdieron la sucesión apostólica y por tanto podrán tener el rito exterior e incluso podrán usar los mismos libros que usamos nosotros, pero no consagran la Eucaristía. Y entonces pues tienen lo que llaman Santa Cena, pero que no tiene nada que ver con la presencia real. Eso es un recuerdo histórico, pero no es la presencia real. Ok, muchas gracias, don Mario. Muy bien. Una preguntita, Sí. una observación que tuve este domingo fue, vi que un joven se acercó, hizo la cola para comulgar, Sí. se acercó con el sacerdote y hizo esta señal Ese gesto y es no le dieron la... Sí, exactamente. Ese es el gesto que usan en Estados Unidos para simbolizar 2 cosas. Uno, que no puedo comulgar, por eso se ponen las manos así, pero que con su acercamiento está diciendo la comunión espiritual. Podría hacerlo sin hacer la cola. Desde su sitio podía decir, yo quisiera, Señor, recibirte, etc. Pero bueno, si lo quiere hacer así, que lo haga así. Ya el sacerdote sabe que si se pone así, quiere decir que no puede comulgar. Es una Muchas moda gracias, don Mario. que viene de los States. Muy bien. Ok, gracias, don Mario. Juan Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Buenas noches. Mi duda es, básicamente, yo me recuerdo que mi abuela me contaba que cuando ella creció en el catolicismo, pues que el padre le daba la espalda y que era en Sí. latín, que Sí. le costaba mucho, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, unos 60 segundos, ¿cuál es la diferencia entre la misa antes de 1970 y la de ahora? Bueno, la diferencia es que son 2 ritos distintos, pero es la misma misa.
La diferencia es que el Papa Benedicto había autorizado a cualquier sacerdote a celebrar de la manera extraordinaria que es esa, en latín, y siguiendo el misal de Juan 23, y que el Papa Francisco, después de un tiempo, decidió volver a la prohibición y deja someterlo al juicio del obispo para que alguien esté autorizado a celebrar según ese rito, porque se ha dado un problema con los tradicionalistas, un problema en el que lo que ellos plantean es la que ellos celebran es la válida, la demás, el resto no es válida, y eso es una herejía, y por eso el Papa ha prohibido que se celebre si no tienen el permiso del obispo. Si el obispo tiene la seguridad que no van a segregarse como un grupo aparte, que se sienten los auténticos y que declaran herejes a los demás, que la celebre, ¿verdad? Le dará permiso el obispo. ¿Ok? Muy bien. Gracias, padre. Ahora, el idioma, pues es la lengua oficial de la iglesia, es el latín. El que sea en otros idiomas está permitido. De hecho, hay misales que son bilingües, ¿verdad? Para que los fieles puedan seguir la misa si se celebra en latín, en su propio idioma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Si no, terminamos. Nos quedan 2 clases más sobre la Eucaristía. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por Por nosotros, San Pablo. ruega por por nosotros. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Santa María, Gracias, Mario. Buenas noches. les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias, Padre.